mañana. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Información a todo riesgo, que como todos los viernes, a partir de esta hora puntual, 2 de la tarde y hasta las 3, los acompaña debatiendo los temas que ya poco a poco, este es el programa número 11, se han hecho ya costumbre los viernes, según nos reportan muchos amigos y amigas que siguen el programa. El programa busca pues debatir desde el punto de vista público, sembrar información sobre el tema de la gestión integral de riesgo de desastres. Buscamos también asomarnos a ver cómo es la relación del hombre con su entorno, y todo esto está, digamos así, como respaldado por una frase que queremos que sea cierta, que es para que el desastre no nos alcance. Ese es nuestro propósito. Es un propósito que por supuesto hay que construirlo en sociedad y con la participación de todos. No solamente es un asunto de expertos, de especialistas, de gobiernos, es un asunto que le toca a usted que nos está escuchando en lo particular. Hoy en el programa número 11, como siempre, vamos a estar trabajando para ustedes en los controles, nuestro amigo Luis Díaz. Estaré en la producción, conducción del espacio de hoy, quien les habla Delfo Solarte, con el Colegio Nacional de Periodistas 8965. Nuestra amiga Yolimar Duque, definitivamente por asuntos maternales, se va a tener que ausentar unos largos meses del programa. Ya en su momento informaremos quién va a estar ocupando su puesto en el acompañamiento y la producción del programa. Recordemos también que estamos bajo la coordinación y dirección de Enrique Torres, aquí en la señal de Éxito 100.9. Y otra cosa que nunca debemos dejar pasar por alto es decirles que este programa es iniciativa del CIGIR, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, y de los amigos de Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. Con su apoyo hacemos posible todos los viernes este espacio. Hoy 17 de diciembre, bueno, fecha simbólica porque marca la muerte física del padre de la patria, y es una fecha que todos como venezolanos pues respetamos y honramos. Pero también la fecha nos remite a un acontecimiento histórico en la vida contemporánea del país, ocurrido hace 11 años. Exactamente para esta fecha, un 17 de diciembre, el país estaba en presencia, ya había como digerido la magnitud de lo que había representado lo que se ha dado en llamar la tragedia o el desastre de Vargas. Eso ocurrió evidentemente en el estado del mismo nombre, y unas lluvias que comenzaron no precisamente en los días previos al 17, sino fueron semanas inclusive lloviendo, pues se intensificaron a tal punto de que sometieron a ese espacio geográfico a una cantidad de lluvia que excedió pues la capacidad de las cuencas, o las cuencas y de las quebradas de la zona, y se produjo pues un fenómeno, vamos a decirlo así, disparado también por la ocupación de zonas que realmente presentaban unos niveles de vulnerabilidad elevadísimos. Y eso todo conjugado produjo una cifra de muertos que, por cierto, nunca se estableció, como suele pasar en estas tragedias, pero van inclusive desde 15.000, algunos llegan inclusive a hablar de hasta 50.000 muertes. Pero bueno, en todo caso fue desde el punto de vista de la mortandad que produjo la tragedia de este tipo más representativa en la historia de Venezuela con respecto a los eventos naturales. Eso lleva a que el programa, por supuesto, ponga su acento hoy en esta fecha. Y precisamente vamos a hablar hoy con una persona que no solamente conoce el espacio donde ocurrió todo esto, porque estuvo allí trabajando, sino que bueno, durante muchos años se ha desempeñado en investigar, en conocer y como académico pues en atender este tema. Así que vamos a hacer entonces nuestra primera cortina para dar espacio a nuestra primera sección. Con los especialistas.
Bien, hoy con los especialistas nos acompaña el ingeniero ingeniero forestal es la cosa, el ingeniero Raúl Vidal, quien pues amablemente aceptó estar hoy en esta tarde para conversar con nosotros sobre el tema de Vargas y bueno, otros temas que puedan surgir al calor de la conversación. Bueno, decimos algunos datos sobre el ingeniero forestal Raúl Vidal. Primero que él obtuvo su título como ingeniero forestal en el año 77, estudiando acá en la Universidad de los Andes. También tiene es magíster en manejo de cuencas, también un título obtenido en la ULA en el año 91. Tiene una especialidad en control de riesgos y torrentes. Ya él nos va a explicar un poco cómo se vincula esto a lo que, y cómo nos puede dar explicación de lo que ocurrió en Vargas. Esta última especialidad pues la emprendió en Japón en el año 89 y entre otros cursos, porque tuvimos la posibilidad de ver la dilatada trayectoria profesional y académica del ingeniero Vidal, se cuentan entre los cursos la de coordinación o como actividades que ha desempeñado coordinador por el Ministerio del Ambiente de los diagnósticos y proyectos de control de torrentes de Vargas. Eso fue entre el año 99 y el año 2000. En esos 3 meses él tuvo la posibilidad de asomarse a la magnitud de lo que ocurrió y a establecer de qué manera el tema de la prevención a través del control de torrentes, de ver cómo se puede domar esta naturaleza indómita a veces iba a servir de algo. Entonces, ingeniero Vidal, muy buenas tardes, gracias de verdad por haber aceptado la invitación en estos días que son de asueto y de descanso para muchos, pero todavía es tiempo de conversar este tema. Buenas tardes, y yo comenzaría, ingeniero, preguntándole a usted sobre, si bien todos estamos claros, ya inclusive con la información que se nos ha dado, de que lo de Vargas es un evento excepcional que había ocurrido en los años 50, que ocurrió en el año 99. Entonces, pareciera que los lapsos son tan amplios que pareciera que es un tema no prioritario, pero sin embargo también la historia nos ha dicho que es cíclico. ¿De qué manera debemos, según su visión como especialista, como ingeniero forestal, pero también como persona que ha tenido participación en esta clase de situaciones, cómo debemos ver, con qué ojos debemos ver nosotros esta clase de situaciones que van entre lo excepcional y lo cíclico? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mira, respecto a lo de Vargas, bien, lo que vas a mencionar, se puede considerar un evento cíclico, pero sin embargo, porque no solamente está reportado en el 50, sino en algunos relatos de la llegada de Humboldt, él menciona para los años 1700 y tanto, también menciona la presencia de un evento extraordinario también, ¿no? Pero fíjense, ahorita se nos presenta una situación que cambia todo. Se habla de variabilidad climática. Hay 2 conceptos que hay que aclarar. Uno es variabilidad climática, que son la presencia de eventos extraordinarios cíclicos, digamos de forma natural, pero a eso se nos antepone ahora lo que se conoce como el cambio climático, que el cambio climático genera anomalidades de tipo meteorológico hidroclimáticas, ya no solamente desde el orden cíclico sino aunado a la intervención humana. Como ustedes bien saben, el cambio climático es un tema que creo que se ha debatido bastante, está alterando todos los ciclos naturales mundiales y está repercutiendo en extremos, tanto exceso de lluvia como en el caso que tenemos en este momento, que tenemos un año de lluvia por la presencia del fenómeno Niña, como también extremos, la otra cara de la moneda opuesta, que es las sequías extremas, ¿no? Entonces, aunque es un evento cíclico, pero le agregamos la situación con el cambio climático, que la frecuencia aparentemente se va a hacer lamentablemente va a ser más frecuente, lo que llaman el periodo de retorno, y la intensidad y la magnitud también va a aumentar. Entonces tenemos que estar, parece tanto prevenidos, tenemos que aprender, conocer del tema. Yo felicito iniciativas como este programa, esto debería de multiplicarse mucho más, porque tenemos que precisamente nosotros como ciudadanos, como pueblo en general, estar preparados, tenemos que estar conscientes de que esta situación en cualquier momento nos puede afectar de manera personal y grupal. Gracias, ingeniero. Un problemita técnico aquí con un micrófono nos va a hacer que estemos compartiendo, pero bueno, de eso se trata los programas en vivo. Bueno, ingeniero, fíjese que bueno, viéndolo desde ese punto de vista, por supuesto que el tema del cambio climático
vamos a decirlo así, le pone un sello a prácticamente buena parte de las situaciones que están ocurriendo ahora. Sin embargo, algunos consideran que muchas veces se invoca, vamos a decirlo así, se toca o se justifican las situaciones con demasiada rapidez al cambio climático, y bueno, y entonces estas son cosas de la naturaleza, evidentemente generadas por el hombre, pero bueno, ya estamos en eso, y a veces el resto de las variables que hace que se potencie una situación, un riesgo y devenga finalmente en desastre, son dejadas a un lado y no son tomadas así, digamos, con la intensidad y con la vehemencia que se está colocando con el tema del cambio climático. ¿Qué opinión le merece esa particularizar los problemas solamente a veces haciendo lectura de esta situación climática? Bueno, yo creo que quizás es conocido por la audiencia de que el elemento riesgo siempre tiene dos partes, ¿no? Se divide en amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es algo que se puede un poco escapar de nuestras manos, básicamente, sobre todo la amenaza natural. Hay también una amenaza antrópica, tecnológica, se le conoce. La amenaza natural se escapa un poco de nuestras manos, pero la vulnerabilidad sí. La vulnerabilidad es algo que la ponemos precisamente nosotros los seres humanos con la ocupación anárquica que hacemos a veces del espacio terrestre geográfico, con el uso que hacemos de la tierra, con las intervenciones que hacemos a la naturaleza. Entonces ahí es donde nosotros sí podemos hacer algo. En realidad no es simplemente ponernos a la mano de Dios, de lo que Él decida. No, sí podemos hacer algo, sí podemos para disminuir sobre todo la vulnerabilidad y precisamente adaptarnos a estos procesos anómalos que se están sucediendo y tomar las previsiones y las acciones mitigantes para disminuir su efecto. Ingeniero, fíjate, tengo por acá dentro de las lecturas necesarias que debemos hacer para tener algunos elementos para traer aquí a la conversación con usted. Tenemos una información que la tomamos de la página de lo que fue Corpo Vargas, ¿verdad? Una vez ocurrida la tragedia, prácticamente a los pocos meses se creó pues esta institución, y entre otras acciones, fíjese que estoy citando aquí, entre los objetivos puntuales por lo que se crea esta instancia de gobierno, dice acá, criterios fundamentales para pensar en un nuevo Estado. Y cito, en la primera, y la resalto aquí en negrita, usted mismo la puede estar viendo aquí, minimizar riesgos y amenazas a través del control de torrentes y canalizaciones en las quebradas. Está colocado de primera este objetivo. Hay otros como posicionar al litoral como zona vital de importancia para el área metropolitana de Caracas, ofrecer equipamiento estratégico al aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira, brindar oportunidades recreativas, pues unas más pertinentes que otras, pero lo que llama la atención es este elemento tan importante del control de torrentes. Como es algo que usted ahí puede hablar y largo y tendido, vamos a hacer entonces una pausa para que cuando venga la respuesta pueda usted dedicarnos entonces unos minutos de explicarnos por qué esto se colocó como una tarea obligatoria, y después vamos a ver si eso se cumplió o no. Vamos entonces a hacer una primera pausa. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, de vuelta con todos ustedes en Información a todo riesgo. Hoy viernes 17 de diciembre, recordando aquel momento luctuoso que vivió el país hace 11 años cuando ocurrió en el año 1999 la tragedia de Vargas. Un día como hoy estábamos en presencia de la peor tragedia que ha vivido el país, vinculada a un evento natural. En este caso fueron unas lluvias copiosas que cayeron sobre Vargas y que desencadenaron una situación de deslaves, las palabras deslaves, las palabras vaguadas, que ahora casi todo el mundo las utiliza de manera a veces no muy técnica, pero comenzaron a incorporarse al diccionario del venezolano. Estamos conversando precisamente con un especialista en este tema de ver cómo
es esa relación entre el agua que cae, el suelo que la recibe, en zonas montañosas y qué es lo que ocurre en ese proceso. Es el ingeniero forestal Raúl Vidal, con el que ya venimos conversando, y dejamos una pregunta. Corpo Vargas, una institución que se creó para, digamos, dinamizar las acciones que se iban a emprender en el Estado Vargas para reconstruirlo y atenderlo, se colocó como meta fundamental minimizar riesgos y amenazas a través del control de torrentes y canalizaciones en las quebradas. Le preguntamos al ingeniero por qué esto era una tarea tan importante y qué buscaban los especialistas con este objetivo. Fíjate, el Estado Vargas, que es un estado relativamente pequeño y es más bien una franja bastante ancha, gran parte de su territorio la constituye la zona de montaña, la cordillera de la costa, y básicamente gran parte de ella perteneciente al Parque Ávila o Guapaina Ripano, como se llama ahora, ¿no? Guaraíra Ripano. Entonces, lo que es habitable, lo que es aprovechable, lo que es ocupable por el ser humano es una franja muy delgada en la parte baja, y esa parte baja, esa zona plana, es producto de muchos años, desde un punto de vista geológico, de la depositación del material arrastrado por las quebradas y ríos y torrentes que vienen precisamente de esa montaña. Ahí es donde se desenvuelve la mayor actividad humana. Entonces, todas esas zonas están expuestas a las crecidas, precisamente ya estos fenómenos de deslave o de flujo de detrito, que quizás es el término más correcto, debris flow en inglés. Cierto. Entonces, si no se controla primero eso, si no tomamos acciones respecto a eso, lo demás se puede perder. O sea, no podemos hablar de ordenamiento, de urbanismo, de vialidad, de servicio, de cualquier otra cosa. Está sujeta a que primero controlemos estos cursos de agua. Vargas tiene 65 cursos de agua entre torrentes y ríos. 65, de los cuales en este proceso que se presentó se activaron 35, es decir, más de la mitad. Más de la mitad se activó y creó una situación. Ahora, ¿qué es lo que hace, ingeniero, que una quebrada, a veces que ni siquiera nadie se acuerda de que había una quebrada, de repente se pueda convertir en algo tan peligroso? Sí, ahí hay una suma de factores. Lógicamente el número uno, el prioritario, es la lluvia, evidentemente. Ahí cayeron desde el 1 de diciembre de ese 99 hasta el día del 17, tal día como hoy, 17 días lloviendo. 17 días lloviendo. Y en promedio se estima, porque no hubo medición exacta, se estima que cayeron 1.600 milímetros. Cuando se habla de 1 milímetro de precipitación, eso equivale a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de superficie. Es decir, que cayó 1.6 metros de agua en 1 metro cuadrado de superficie. Una cantidad impresionante. Es excepcional. Sí. Ahora, a eso súmale altas pendientes, porque estamos hablando de magnitudes desde Pico Naiguatá, por decir algo, que es uno de los más altos, 2.700 hasta el nivel del mar, en una trayectoria muy corta, es decir, pendiente fuerte, una geología inestable, una roca fracturada que fácilmente se desprendía, un suelo poco desarrollado, una vegetación poco anclada. Es decir, analizando todos los elementos naturales. Y a eso súmale entonces la ocupación humana, la parte baja, que era de manera anárquica, no planificada, no respetando los cursos de agua, cauces. Entonces, es la suma de todo este tipo de cosas desenvuelve un poquito esta situación, ¿no? Bien. Vamos a situarnos entonces en ese contexto, ya un poquito más cómodo aquí. Vamos a situarnos en ese contexto, ingeniero. Las acciones, y aquí trajimos inclusive como para visualizar nosotros de qué se trata toda esta parte de estas acciones, una serie de fotografías que tomamos de la página de la extinta Corpo Vargas, donde se ven algunas de esas obras, son obras de estructuras, distintos materiales, y tienen un propósito de frenar. Y usted nos explicará eso, pero todas se hacen porque hay seres humanos o hay bienes que hay que preservar. Lo que quiero decir es que está claro que este tipo de soluciones de ingeniería no se aplican en territorios naturales donde no hay presencia humana. Entonces el factor humano, en este caso, además colocado de manera, vamos a decirlo así, un poco prudente en esas, algunos inclusive en los propios lechos de estas quebradas, es lo que en definitiva justifica acciones e inversiones de este tipo. Es decir, sin la presencia humana, pues ¿para qué? En este caso, la acción que se emprendió tenía como norte encauzar, frenar la acción de estos torrentes, pero en función de una población que está allí.
Pero ahí viene entonces la paradoja. ¿Qué zonas de Vargas son las que hay que proteger? Porque si prácticamente lo que quedan son como reductos de espacios habitables, digamos, para utilizar un término medianamente seguros, ¿cómo se enfocó este problema tan grave de obras de ingeniería en espacios tan reducidos donde prácticamente una visión general de la zona de Vargas permite a algunos decir, bueno, lo mejor sería más bien como que reubicar a buena parte de esta población, cosa también inviable, ¿no? Sí, mira, una de las primeras cosas que se hizo en los primeros análisis y estudios que se trató de buscar una especie de diagnóstico fue priorizar, o sea, jerarquizar qué acciones emprender con los recursos escasos y el personal que existía. En aquel entonces se creó la Autoridad Única de Áreas, que la presidió un ingeniero de aquel momento, Carlos Genatio, y después fue que se creó Corpo Vargas, ¿no? Corpo Vargas resultó después y continúa, Corpo Vargas no ha desaparecido. Corpo Vargas continúa realizando o ejecutando las acciones que empezaron en esta Autoridad Única de Áreas. En esa priorización que se hizo en aquel momento, se detectó que los torrentes o las áreas más dañadas, en este caso eran la Quebrada San Julián, donde en la parte baja está la urbanización Los Corales, en la zona donde está el Sheraton, el Meliato, esos grandes hoteles, y la Carmen de Uria, muy nombrada creo que para aquel momento. Ahora Carmen de Uria se sacó toda la población de allá, es decir, se retiró en este caso. En el caso de Los Corales no, ahí se mantuvo la población. Lo que se hizo fue una organización un poco en el espacial y obras de protección en la parte de arriba, más algunas acciones de protección en la cuenca también, ¿no? No solamente son obras de tipo física e ingenieriles, también hay otro tipo de obras vegetativas, hay sistemas de alerta, hay educación a la población, hay sistemas de evacuación y simulacros de ejercicios de retiro de la gente oportuna en los momentos críticos. Es decir, es una serie de acciones. Las más visibles, las más costosas también de paso, son las obras de ingeniería, estas presas, vamos a decir, ¿no? Pero hay una cantidad. Sí, muchas, sí. Usted citó, nos recordó la presencia de Carlos Genatio en todo, sí, como una de las personas que se ocupó, correcto, digamos, de coordinar todos los esfuerzos inicialmente. En un trabajo que publicó recientemente el diario El Nacional, el mismo Genatio, a propósito de estas últimas lluvias, estamos hablando de estas de 2010, luego hubo otros eventos en Vargas en 2005, por ejemplo, pero a propósito de esta, él dice que esta vez no hubo problemas de desbordamiento de los cursos de agua naturales que fueron intervenidos por Corpo Vargas con los nuevos criterios de diseño. Pues afortunadamente, citando a Genatios, esas cuencas cuentan con estructuras de presas y canalizaciones que condujeron los escurrimientos sin afectar los desarrollos urbanos adyacentes. Hace una lectura bien positiva de cómo se han comportado algunas obras. Mi pregunta es, usted estuvo en el inicio de todo esto, ¿se emprendió realmente con Vargas el proyecto en su totalidad? ¿Qué ha quedado pendiente y de qué manera lo que se hizo para respaldar un poco esta parte de la opinión de Genatio ha resultado provechoso para, por ejemplo, eventos como el que acabamos de vivir recientemente? Mira, no solo provechoso, te comento de que de no haberse hecho oportunamente las obras que se hicieron con Corpo Vargas, la situación ahorita sería bastante caótica, es decir, hubiera presentado otra vez una situación de mucha destrucción y muerte si no hubieran estado las obras que afortunadamente se hicieron. Se han hecho gran parte de las obras, queda un porcentaje más bien bajo, pero gran parte de las obras son muy costosas, se ha contado con el asesoramiento internacional, nos dimos abasto acá en Venezuela, entonces vinieron muchas comisiones internacionales y nos apoyaron bastante, pero repito, de no haberse hecho estas obras, la situación ahorita hubiera sido mucho más caótica. Claro, porque es que, bueno, no vamos a quedar nosotros en lo que dicen y dejan de decir los políticos, porque nos desviaríamos del objetivo del programa, pero sí se cita, por ejemplo, la cantidad de damnificados actualmente que asciende a poco más de 10.000 personas. Algunos lo consideran como que esa cifra ya en sí misma es un fracaso, tomando en cuenta el hecho de que por la magnitud de lo que ocurrió en el 99, debíamos como sociedad haber tenido un fuerte escarmiento y haber hecho todo lo que íbamos que hacer. Sin embargo, también comprendo que hay muchas opiniones como la suya en las que se destaca precisamente el valor de lo que se hizo en función de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Es que mira, te cuento, lo que pasó ahora en cuanto a cantidad de lluvia y eventos es casi el doble de lo que pasó en Vargas. Es decir, la precipitación que ha caído ahora es la mayor registrada en
toda la historia del desarrollo humano en Venezuela. Escrita, evidentemente, sí, con historia, ¿no? O sea, mayor que sobrepasó lo de Vargas. Entonces, evidentemente que han habido todavía algunas afectaciones, pero estas afectaciones, fíjate que no han sido en los cauces, no han sido en áreas cercanas a cauces donde se hicieron principalmente este tipo de obras. Estas afectaciones han sido en vertientes, en laderas. Gente que construyó sus viviendas, sí, en plena ladera, ese exceso de agua, esas laderas se movieron, deslizamientos, derrumbes, y ahí sí Corpo Vargas no actuó o no ha actuado, porque claro, es mucho más amplio, abarcar todas las vertientes. Es un poco más sencillo, entre comillas, atacar un poco los cauces. Claro, sí. Entiendo, sí, por supuesto, en este caso, pues el debate gira en torno a veces a cuestiones meramente cuantitativas, pero hay que tomar en cuenta esas percepciones de lo no ocurrido y también contarlo como un elemento provechoso de lo que ganamos, claro, post evento. Algunos han señalado, ingeniero Vidal, lo siguiente, que así como ha ocurrido una situación dura, como lo que nos ocurrió a todos los venezolanos con Vargas, porque todos lo vivimos como si hubiésemos estado allí en el momento, esa del 99 fue una Navidad y un año nuevo de verdaderamente triste para todos, y todavía sigue pesándonos bastante ese evento. Pero fíjese, algunos estiman que en función de lo que ocurrió y después de lo que se produjo en el año 2005, que hubo, digamos, un conato no con la magnitud de lo que ocurrió en el 99, pues socialmente hemos tenido entonces que haber desarrollado una posición, vamos a decir, ciudadana, mucho más consciente, ¿no? Cuando usted señala que parece que falta como un acompañamiento para que el cuadro se pinte mejor, estas ocupaciones de las laderas, pues ya ahí entran temas un poco más delicados, el tema de la falta de vivienda, el tema de las invasiones, de las ocupaciones, cierta inconsciencia a veces, ineficiencia política, burocracia, corrupción en algunos casos de legisladores o concejales que dan permiso para construir. Es decir, hay un cóctel bastante complejo que a veces hace que esos beneficios obtenidos con el esfuerzo de la ingeniería y el concurso de especialistas, pues no luzcan a lo mejor en toda su magnitud, en todo lo positivo que debieran hacer. ¿Cómo hacen ustedes los especialistas, los ingenieros en este caso, para intervenir en la otra parte, o por lo menos para orientar a los especialistas a los que tienen que tomar decisiones con esto? Mira, tratando de ser así muy objetivo, ha habido un divorcio, tanto en la Cuarta República, y también se mantiene siempre hay un divorcio entre lo político y lo ingenieril, lo técnico, lo científico. Sigue existiendo, lamentablemente. Los ingenieros, los especialistas, los científicos, proponemos, generamos algunas ideas, algunas tomas de decisiones correctas, y a veces no somos oídos. Eso por un lado, y sigue sucediendo lamentablemente, pero por otro lado también hay la anarquía de la gente, ¿no? Nuestro pueblo venezolano yo considero que es un pueblo muy bello, muy rico, pero también tiene algunas facciones así de gente que son como oportunistas. Yo no quiero decir con esto que la mayoría de los damnificados sean gente que se lo buscaron o lo hicieron adrede, sí, no, claro, indudablemente que no, pero gran parte o una porcentaje, no me atrevo a nombrar una cifra, sí tiene de alguna manera la culpa, digamos. Puede ser que no fue orientado, qué sé yo, pero ellos invaden o ubican sitios que son prohibidos, que no deberían hacerlo, y quizás ahí a los gobiernos les puede faltar un poquito de mano dura de decir, mira, esto no se puede hacer. Ellos se meten, y lo peor es que después que se meten y sufren la calamidad, sí, le exigen al mismo gobierno que los tiene que reubicar y que les tiene que hacer de todo, ¿no? Es un círculo vicioso muy interesante y muy extraño, ¿no? Sí, bastante extraño. Vamos a hacer entonces una nueva pausa. El ingeniero Raúl Vidal conversando con nosotros. Estamos recordando lo que ocurrió en Vargas en el año 99 y sobre todo lo que se hizo, de lo que está pendiente. Y luego vamos a venir a conversar un poco con ustedes sobre qué lectura podemos dar los merideños con situaciones que hemos vivido acá en nuestro estado, en Mérida. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris,
a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Muy bien, de vuelta con todos ustedes en Información a Todo Riesgo, espacio que hoy, viernes 17 de diciembre, tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero forestal Raúl Vidal, que nos está apoyando en la comprensión de lo que significó Vargas, poco desde su perspectiva como especialista en manejo de cuencas, en control de torrentes y todo este tema, y que tuvo, de hecho, digamos, una incidencia fundamental en lo que ocurrió en Vargas. Por supuesto que el tema no es solamente de muros y estas cosas, sino que necesariamente termina tocando el aspecto humano, social y toda su complejidad. Y bueno, nos está sobre todo haciendo una lectura de la importancia, pues, de que se conjuguen a veces más de un elemento, no solamente la visión de la ingeniería, sino bueno, tienen que haber otros acompañamientos desde una posición ciudadana un poco más consciente de estas cosas, proceso que suele ser muy lento comparado con la ejecución de una obra física, y evidentemente también la competencia y el acompañamiento prolongado de las propias autoridades de gobierno. Acá en Mérida hemos tenido situaciones como la de Santa Cruz de Mora, en la que se produjo también un deslave, pero no sé si técnicamente usted nos pudiera ayudar a orientar si eso lo podemos ubicar dentro de lo que puede ser, digamos, su área de competencia, ingeniero. Sí, como no, es un proceso muy parecido, digamos, hubo una lluvia excepcional de diferente origen, pero igual una lluvia excepcional, y también hubo la mano del hombre, en el sentido de que la cuenca en sí, si ustedes conocen, la cuenca de Tobar, de la zona de Tobar, Bailadores, es decir, Mocotíes, lo que llaman la cuenca del Mocotíes, era una cuenca de una vocación más que todo cafetalera. Lamentablemente los precios del café a nivel mundial en un determinado momento empezaron a bajar. La gente se desencantó del cultivo del café, que era un café de sombra, y es un cultivo protector, ayudaba a que la cuenca se mantuviera en un balance hidrológico muy sano, muy conveniente. Cuando el café empezó a bajar sus precios, ellos dejaron del café y empezaron a cambiar a otros rubros. Lamentablemente empezaron a deforestar y a talar la cuenca para ganadería y para cultivos agrícolas a campo abierto, etcétera. Se perdió gran parte de la protección de la cuenca. Entonces eso contribuyó, más la lluvia excesiva, más la ocupación anárquica de algunas áreas que no deberían haber sido ocupadas, ¿verdad? Esa situación, esa suma de factores generó esta situación caótica, ¿no? También problemática. Entonces quiere decir que en el caso de los merideños no solamente vimos la situación que ocurrió en Vargas en el 99, sino que en el año, creo que fue 2005 también, sí. Tuvimos más cercano aún, pues, la tragedia del Mocotíes, también se le ha llamado así, porque de hecho impactó en las distintas comunidades. No, y se repitió también en Santo Domingo, Pueblo Llano, en 2003, ¿cierto? Y en Santa Polonia, no recuerdo la fecha, 2002 creo. Es decir, se presenta la quebrada, el volcán aquí en la zona del Arenal. También hubo las Calaveras, ahorita recientemente, en Ejido hace poco también hubo un torrente que se activó y tumbó algunas casas. Es decir, es un proceso que se está presentando lamentablemente con mucha frecuencia y va a seguir siendo, no es que quiera ser ave de mal agüero, ¿no? Sí, es una realidad, y tenemos que enfrentarla. Todos los organismos, todos los especialistas convienen en decir que ciertamente, lamentablemente, que esto es y claro, es porque está el elemento también humano, es decir, al haber mayor población, correcto. Va a haber mayor presión por esos espacios y va a haber gente viviendo en zonas donde no debería estar viviendo. Eso más añádale el cambio climático, que nos va a estar generando eventos climatológicos cada vez más extremos. Si eso es así, entonces fíjese las claves que nos están dando, porque recordemos siempre que del otro lado de acá del micrófono hay algunas personas que nos están escuchando. Claro. Algunas inclusive pudieran estar o viviendo, tener personas cercanas en esta situación, es decir, ubicadas muy cerca de estos torrentes que
a veces de verdad la persona ni siquiera sabe que está ocupando un área que puede activarse, bueno, llegado el momento de alguna de estas lluvias que se están haciendo, como usted bien lo dice, más comunes cada vez por todo este desequilibrio que hay con el clima en el mundo. A estas personas que nos están oyendo, si se puede hacer algo para alentar alguna acción preventiva autónoma por parte del ciudadano. Por ejemplo, ¿qué claves, por ejemplo, le podría usted indicar a una persona que viva? En Mérida hay cantidad de cursos de agua, unos están claramente, se ven como el Chama, el Albarrega, y otros están más discretos, chorritos de agua, y otros ni siquiera se ven. ¿Qué claves, por ejemplo, podría aplicar un ciudadano para saber si está parado donde no debe y en el momento que no debe? Bueno, mira, una de las primeras cosas que ya se está haciendo de alguna manera es la organización. La gente cada vez se está organizando más. No podemos seguir un individualismo, cada quien por su cuenta, sino que tenemos que unirnos, ¿no? Cierto. Entonces, las comunidades que ya de por sí ya están unidas, yo creo que de alguna manera se está logrando eso. Por supuesto, afortunadamente. Con los consejos comunales. Con los consejos comunales. Hay estructuras que han hecho que... Y dentro de los consejos comunales, al que más le competiría, yo diría, esto son las mesas técnicas de agua. Aunque su principal rol es procurar el abastecimiento de agua en calidad y cantidad suficiente a su comunidad, ellos pudieran también, pienso yo, de alguna manera, fíjate, por un lado recorrer su curso de agua, su quebrada, para ver si hay algún embotellamiento, lo que se conoce como una garganta, un cañón, porque estos son los sitios de alguna manera clave, porque ahí se puede generar un tapón, un cierre momentáneo, por caída de troncos, por caída de elementos rocosos de las laderas, y al presentarse un taponamiento de ese taponamiento genera un pequeño embalse artificial, digamos, de manera momentánea. Él al reventar genera lo que llama un efecto en cadena, un efecto dominó, que es donde se presenta la situación bastante grave. Entonces, una de las cosas que la comunidad pudiera hacer es recorrer su curso de agua, a ver en qué situación se encuentra. Si efectivamente determinan que hay algún sitio de esto que pudiera ser eventualmente taponeado, bueno, reportarlo a las autoridades por un lado, competentes, Infraden, Ministerio del Ambiente, etcétera, pero también ellos pudieran eventualmente abrir, limpiar. Lo otro que ellos pudieran es determinar cuáles son las viviendas que están más cercanas a los cauces, sobre todo en la parte baja, ¿no? Que es lo que se conoce como el abanico, delta, cono de eyección. Y bueno, en lo posible, si se puede reubicarlos, si no, tomar las previsiones. Y fíjense, por ejemplo, pequeños tips, no voy a decir un lineamiento general, pero pequeños tips. Sí. Si ese curso de agua tiene agua, porque hay veces que son secos, no tienen agua, pero si tiene un cursito de agua, estar pendiente de que ese curso de agua sea regular. Si en algún momento deja de bajar agua, o deja de emitir el ruido que él normalmente emite, o si en una crecida, el famoso dicho criollo, cuando piedras suenan, cuando el río suena, piedras trae. Si deja de oírse ese sonido de piedras moviéndose, ahí tienen que tomar, ahí yo diría evacuar inmediatamente, porque si dejaron de venir piedras, si dejó de pasar agua, es porque se están taponeando en la parte de arriba. Entonces son elementos. Qué interesante, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que estas cosas son prácticas. Muchos campesinos, en estos días nos tocó, ingeniero, visitar por allá por el Vallecito la situación de una quebrada que ha producido un deslizamiento fuerte allí, cerca de la cuenca del Mucujún. Y había un campesino, recuerdo que se llama el señor Perfecto Rivas, y esta gente tiene una sabiduría, ciertas claves, ¿no? A veces uno lo puede tomar un poco a manera de asuntos medio esotéricos, etc., pero no, él sabe, y muchos hablan siempre de que el miedo, él me decía, el miedo que más tenemos acá con estas lluvias de estos últimos días, que a Dios gracias se han venido un poquito apaciguando, es que, bueno, que esas lagunas allá se forma una laguna y se reviente. Correcto. Lo dijo con esas palabras. Creo que interpreta eso es correcto, ciertamente lo que usted está diciendo. Sí, eso es correcto. Fíjense, yo diría que más que miedo, respeto, ¿no? Respeto a la naturaleza, es decir, ella tiene sus magnitudes, ella tiene su comportamiento, y lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es entenderla y respetarla, ¿no? Y de alguna manera adaptarnos a ella, es decir, nosotros no podemos combatirla, no podemos frenarla, nosotros podemos en algún momento mitigarla, ¿no? Disminuir sus consecuencias, pero más allá de eso estamos un poco limitados, ¿no? Una última pregunta, ingeniero, porque nos va a quedar un último segmento que tenemos que agarrar para otras cositas por acá que leer, pero una vez ocurrido lo de Vargas, vamos a sumarle también lo de Mérida,
muchos dicen, bueno, ¿qué aprendimos? Cuando estas cosas pasan, aprendemos mucho. Prácticamente podemos decir que somos como los niños que nos caemos como sociedad, nos rompemos las rodillas, botamos un poquito de sangre y hay que levantarse y seguir. Su conclusión es que ese evento, más allá de la tragedia en sí misma, ¿qué nos dejó sembrado de positivo y qué deberíamos rescatar de esa situación ocurrida hace 11 años? Bueno, yo creo que sí es importante tu pregunta. Mira, yo me formé en esta área en Japón. Japón tiene más de 100 años que ya es parte de su cultura. Digamos, la presencia de los tsunamis, de los tifones, de las crecidas, ya forma parte de su cultura. A nosotros nos agarró un poco infragante porque no conocíamos, no teníamos mayores elementos. No sé si se acuerdan de la crecida del Limón hace mucho tiempo en Maracay, pero eso se olvidó, eso no se consideró. Pasó lo de Vargas, es decir, han pasado algunos otros elementos que ya la gente está hablando de eso. Tú hace rato lo decías, ya hay términos como vaguada y deslave, que antes nadie sabía que era eso. Entonces ya eso es algo de manera positiva, porque la gente ya está conociendo el tema, ya está empezando a entenderlo y de alguna manera está tomando algunas previsiones. De alguna manera yo creo que eso ha ayudado y tienen que entonces a su vez colaborar con las instituciones gubernamentales para conjuntamente, porque tú lo dijiste muy sabiamente al principio, esto no es exclusivo de los gobiernos, esto no es exclusivo de las autoridades, todos tenemos que poner un grano de arena para solucionar la cuestión esta. Así es, ingeniero Raúl Vidal, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema. Vamos a tenerlo en cuenta, ingeniero, para futuras visitas acá, porque estas cosas que nos ha dicho hoy, pues no se pueden agotar en unos minutos, siempre un poco con la presión del tiempo de la radio, pero y tomando en cuenta esa advertencia de que vamos a tener escenarios lamentablemente futuros, bueno, vamos a estar todos bien pendientes, para que, es decir, no tendría por qué ya agarrarnos por sorpresa, a menos que sean, por supuesto, situaciones muy puntuales, pero como sociedad deberíamos tener ya unos criterios suficientes como para enfrentar con mayor éxito que lo que ocurrió en Vargas futuras situaciones. Ingeniero, muchísimas gracias. Lo invitamos a quedarse unos minuticos con nosotros y a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Seguimos en Información a todo riesgo y en este último segmento del programa, varias cosas que comentarles a ustedes. Comencemos con el tema de Fue Noticia esta semana. Hay varias cosas importantes, vamos a ver si podemos por lo menos pasarles revista rápidamente a algunas de ellas. Una buena noticia es que esta semana la universidad llamó a un grupo de especialistas y nos pareció interesantísimo porque es la universidad que los llama, si bien son gente todos dentro de la universidad, curiosamente pues se produce como una autoconvocatoria, vamos a decirlo así. En este caso la nota la tomamos de la oficina de prensa de la Universidad de los Andes, firmada por el colega Danilo Figueroa. Dice que la ULA conformó equipo de trabajo en torno al tema de la preparación y respuesta ante desastres, cerca de 15 investigadores junto a profesores de la Universidad de los Andes inmersos en las ramas del ambiente, fenómenos climáticos, la geología, la hidrografía, sismología, la ingeniería, arquitectura, servicio comunitario y la salud, entre otros, lograron compactar un cúmulo de propuestas que permitirán cooperar y actuar con la necesaria coherencia, eso esperamos todos, ante los desastres y emergencias que actualmente azotan a la región andina de Venezuela. No solamente los actuales, yo creo que hay que prepararse sobre todo para los que vienen. Lo pasado, bueno, nos enseña, pero sobre todo tener en cuenta que vienen situaciones que vamos a tener que enfrentar. Bueno, este encuentro fue realizado el pasado miércoles 15 de diciembre, es decir, esta misma semana en el Salón del Consejo Universitario, y desgranó realidades alarmantes y diagnósticos sobre localidades en riesgo de deslaves, inundaciones, la permanencia del fenómeno de la Niña hasta el mes de mayo, según indicaciones de algunos especialistas, como el profesor Rigoberto Andresen, que estuvo aquí hace un par de semanas. Y todo esto, bueno, más el colapso de ciertas estructuras, hacen que la universidad haya dicho, bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Cada intervención ocupó un área específica de análisis, pero todas estuvieron concatenadas en la necesidad de acción a corto, mediano y largo plazo, así como reacciones de urgencia, el reconocimiento de las potencialidades del aula y la disposición responsable de sus hombres y mujeres hilvanaron la factible creación de un Consejo Permanente de Acción ante los riesgos y de emergencia. Bueno, hay algunos nombres que están por allí, pero nosotros le prometemos que vamos a hacer un programa para ver cómo va esta iniciativa e impulsarla, porque nos parece realmente necesaria. Otra información la tomamos del diario El Universal, fechada ayer jueves 16, y dice que los desastres son la expresión de nuestra vulnerabilidad. La nota dice que hay algo que está claro, aunque a veces las autoridades y las comunidades parecen no entenderlo. La naturaleza está viva y día a día nos enfrentamos a un ambiente cambiante. Bueno, esta afirmación la sostiene el sociólogo Roberto Briceño León, quien reflexionó sobre el tema junto a otros expertos en materia de salud, higiene y desastre en el foro Mitigación de Desastres Naturales, Perspectivas en Salud Pública Venezolana, que fue realizado en la Universidad Central de Venezuela. Los desastres son la expresión de nuestra vulnerabilidad ante los elementos excepcionales de la naturaleza, comentó el especialista, quien hizo especial énfasis en la organización de la sociedad para responder a las emergencias que se presentan. La misma necesidad planteó el exdirector de Defensa Civil, Ángel Rangel. Él dijo que el actual comisionado para la prevención de desastres de la alcaldía metropolitana recordó que entre el 40 y 60% de la población, se refiere a la de la zona metropolitana de Caracas, reside en viviendas autoconstruidas. Eso, sumado a la degradación ambiental y las desigualdades sociales, hacen que aumenten los niveles de vulnerabilidad. Bueno, vamos a pasar entonces ya, porque nos queda poco tiempo, a nuestra última sección. Agenda de la semana. Dos actividades que todavía falta bastante, pero vamos a adelantarlas. Una es un evento sumamente importante, se llama así, Conferencia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Educativo en América Latina y del Caribe. Se va a estar realizando los días 1, 2 y 3 de marzo del año que viene, 2011, en Santiago de Chile. Y en esta conferencia se pretende llegar a un consenso, a una declaración por parte de los representantes de los ministerios de educación de toda América Latina, que definan las acciones prioritarias para la educación de riesgo en el sector educativo y asegure el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Los resultados de esta actividad van a ser presentados más adelante en la segunda plataforma regional de reducción de riesgos que se va a realizar en México, específicamente en Nuevo Vallarta, el día 14 y 17 o del 14 al 17 de marzo también de 2011. Y otra actividad que anunciamos y después vamos a darle más detalles es la reunión global de la plataforma para la reducción de riesgo de desastre, que va a ser los días del 8 al 13 de mayo de 2011 en Ginebra, allá en Suiza, organizado por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Con esta actividad mencionada, con bastante antelación, vamos dando término al programa. Tenemos que decirles que el próximo viernes 24 y el viernes 31, por la fecha, no vamos a estar transmitiendo el programa. Nos vamos a ver entonces el viernes 7 de enero con nuestro primer programa. Desde el Centro para la Investigación en Gestión Integral de Riesgo y de Fundapris, vayan todos ustedes. Entonces, un saludo desde ya de Navidad, de Feliz Navidad, y por supuesto que pasen todos junto con sus familias un venturoso año 2011. Nos estamos viendo entonces el 7 de enero nuevamente con información a todos riesgos. Recuerden nuestro lema: para que el desastre no nos alcance.